a tratar un tema interesante, pero antes de dar comienzo a esta plática, quiero agradecer al doctor Adolfo por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre estos nuevos cambios que van a acontecer con respecto al TEMEC, las empresas CIMEX, a la NAGUA, por supuesto, por brindarnos este espacio donde podemos comentar y compartir con ustedes temas relacionados con comercio exterior y aduanas, y sobre todo, pues también agradecer, pues a nombre de Teles Asociados, de Trade Technical College y de nuestro presidente, doctor Octavio Latorre, nuestra vicepresidente Daniela Martínez, por el espacio aquí brindado. Entonces vamos a dar inicio a esta temática, porque la verdad, derivado de todos estos cambios, ¿no? Recientemente la Secretaría de Economía dio a conocer que a partir del 1 de julio del 2020, pues daría comienzo a la vigencia, en este caso, del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, que sería la evolución del Telecan, ¿no? Durante un tiempo lo conocimos como el Telecan 2.0, después recordemos que en Estados Unidos pues lo llamaron el USMCA, ya después nosotros lo denominamos el famoso TEMEC, ¿no? Evidentemente, pues esto, nosotros como el área de cumplimiento aduanero, que somos una parte preventiva de análisis de las futuras reformas, pues evidentemente nosotros tenemos que prepararnos, ¿no? Recordemos que una parte importante del compliance o cumplimiento aduanero es ver todos las posibles eh, eventualidades que se puedan presentar y que tengan un impacto en nuestra organización, y de esta forma, en este caso, estar preparados, ¿no? Entonces, la temática que vamos a estar abordando va a ser relacionada con la industria manufacturera, maquiladora y servicios a la exportación, pero ciertamente pues hay muchísimos cambios, ¿no? O sea, más imagínense, en el caso del TEMEC tiene 34, en este caso, capítulos, pero el énfasis que vamos a considerar el día de hoy pues va a ser relacionado con la reparación y la manufactura. Les decía, miren, este es como un breve resumen de la parte de compliance, porque a veces pues, se piensa que el cumplimiento solamente hace referencia a la cuestión normativa, es decir, a las leyes, pues a todas las disposiciones jurídicas, que en este caso forman parte de nuestro sistema normativo. Sin embargo, el cumplimiento, pues no solamente es esta cuestión que les digo jurídica, sino también todo lo que es las normas internas dentro de la organización, o códigos de conductas o lineamientos o directrices. Entonces, cuando nosotros vemos este término, pues imagínense todos los conceptos que se pueden relacionar con el cumplimiento, ¿no? Entonces, por eso es muy importante siempre pues, hacer esos análisis prospectivos les digo, de la normatividad y de los controles que vaya a implementar, en este caso, una organización. En el caso de lo que es el sistema de gestión de cumplimiento, si bien es cierto, una empresa dice, yo tengo implementado un departamento de compliance, ¿no? Tengo a lo mejor un compliance officer, ¿no? Que se encarga de toda la parte, les digo, regulatoria interna y externa de la organización. Sin embargo, pues hay estándares, hay un estándar que es el genérico, por así decirlo, que es la norma ISO 19600 del sistema de gestión de compliance. Bueno, pues uno de los puntos que deben de analizarse, pues es el relacionado con los riesgos del cumplimiento. Y por eso es que estas áreas nuevas, ¿no? Donde se tienen que analizar pues, los distintos ordenamientos jurídicos que vayan a ser modificados,
que vayan en este caso a tener algún cambio dentro de la organización, pues hay que analizarse para saber cuál es ese impacto y pues estar preparados ya cuando esto entre en vigor, ¿no? Esta parte también es importante siempre separar lo que es la parte de auditorías con respecto el área de compliance. O sea, no estamos en un momento dado invadiendo esferas o áreas o actividades. Aquí básicamente lo que significa es que el área de auditoría ve una parte más retrospectiva de las actividades o de las operaciones que realiza una organización, y el área del cumplimiento o compliance analiza una parte más prospectiva, ¿no? Dentro de las líneas de acción o de defensa de una organización, tradicionalmente ya se habla de 4 líneas, ¿no? La primera línea, que son los expertos de la materia, que en este caso vamos a suponer que son el área de import-export, el área de logística, el área, por ejemplo, puede ser de aduanas, y arriba de ellos pues está el área de compliance, ¿no? Acuérdense que las actividades de compliance pues son transversales, porque pues las áreas de compliance, imagínense tener dentro de una organización un encargado de cumplimiento ambiental, un encargado de cumplimiento fiscal, laboral, de salud, de aduanero, pues sería muy costoso para una empresa. Entonces se habla ya de, por ejemplo, de que existan esos especialistas, ¿no? Y que se concentren en una sola persona o en un comité, ¿no? Y luego en otra línea de defensa, pues se encuentra lo que es el auditor interno. Entonces, si lo vemos con un tipo de jerarquía, pues el auditor interno, pues tiene un más alto nivel porque ve otros aspectos que no analiza el compliance officer o el comité de cumplimiento, ¿no? Les hablaba de una cuarta línea de defensa. En esa cuarta línea, las buenas prácticas ya hacen mención de un tercero, que es el que va a revisar que las cosas se estén haciendo bien. Entonces, estos puntos, digo, son importantes porque en relación con todos estos cambios normativos y sobre todo de un nuevo tratado de libre comercio o la evolución de un tratado de libre comercio que México ya tenía con Telecan, creo yo que podemos aplicar estos términos ya en la práctica sobre temas de control, ¿no? Les platicaba, a partir del 1 de julio, pues ya tendrá vigencia lo que es el famoso TEMEC, ¿no? Derivado de un comunicado que emitió la Secretaría de Economía el 24 de abril del 2020. Aquí la parte importante es que toda esta normatividad pues no se ha dado a publicar en el Diario Oficial de la Federación, es decir, los textos jurídicos pues se encuentran en el sitio de la Secretaría de Economía, en el caso pues también de Canadá, o en el USTR de los Estados Unidos. Entonces ahí están los textos jurídicos junto con el protocolo modificatorio, ¿no? Que recordarán ustedes que en enero fue ratificado por la Cámara del Senado, y se va a conocer en el diario oficial la ratificación. Sin embargo, como les digo, los textos todavía no se encuentran publicados. En ese sentido, pues también falta de publicar lo que viene siendo las reglas uniformes o las reglas en materia aduanera de este nuevo tratado. Si ustedes analizan los textos jurídicos de otros tratados, vamos a tener que primero, bueno, pues está el texto principal, vienen los anexos, y adicionalmente se publican otros acuerdos y lo que son estas reglas uniformes o las disposiciones generales en materia aduanera. Todos los tratados lo tienen. Evidentemente esto nos sirve para apoyarnos como interpretación del tratado, porque a veces los textos del tratado pues, son muy genéricos. Entonces esto, de hecho, pues como les digo, en todos los tratados se publica de esta forma, ¿no? Entonces aquí básicamente pueden ustedes ver el comunicado que dio a conocer la Secretaría de Economía, y en el caso del USTR en Estados Unidos, en donde pues anunciaban esta entrada en vigor
para el próximo 1 de julio, ¿no? El caso, les platicaba también de la Secretaría de Economía, que ya pues ha anunciado, y sobre todo ahorita se ha dado mucho a conocer que a través de, por ejemplo, de estos medios de difusión como Twitter o el caso de Facebook eh, o LinkedIn, o sea, se han dado a conocer a veces toda esta información, ¿no? Primeramente, y bueno, también en los sitios oficiales, ¿no? Entonces, pues como una especie de avisos, ¿no? Para que todos los operadores del comercio exterior pues sepan cuáles son los avances de estas regulaciones que van a entrar en vigor, ¿no? Entonces aquí, de antemano, pues ya la Secretaría de Economía, pues hace del conocimiento de los operadores, bueno, pues que están trabajando conjuntamente con el Servicio de Administración Tributaria, pues para emitir esta normatividad, ¿no? Okay. Bueno, ya para entrar un poquito en materia, acuérdense que lo que estamos viendo es las operaciones IMEX en el ámbito de las manufacturas, de las reparación y sobre todo de la manufactura de las partes. Aquí es importante ver algunos números de cómo la autoridad pues ha estado autorizando lo que vienen siendo los programas IMEX. Y aquí, para ver una pequeña diferencia en cuanto a lo que va del 2020 con respecto a 2019, vean, y si ustedes se fijan, hasta diciembre había 6.268 empresas con un programa IMEX, ¿no? Autorizado por la Secretaría de Economía. En realidad, ahorita vamos a ver si ese número qué tanto ha crecido. Y en el caso de autorizados hasta diciembre de empresas certificadas en materia de IBGF son 3.603 empresas, ¿no? Entonces, estos números nos dicen mucho porque vean lo que actualmente se han autorizado hasta el último día de marzo del 2020, prácticamente estamos hablando de 20 empresas. Es decir, el número pues, no ha crecido en cuanto a autorizaciones. Tradicionalmente, en un año se veían a lo mejor unas 300 empresas IMEX autorizadas con un programa. Sin embargo, este año en particular, evidentemente también tiene que ver un tema con esta transición de la pandemia del COVID-19, en donde pues hay ciertos tipos de gestiones que se han hecho a través de medios electrónicos, pero sabemos que las empresas que no tienen actividad esencial, pues no pueden en un momento dado trabajar. Hay ciertas actividades también, como por ejemplo de los notarios o los corredores públicos, pues tampoco pueden laborar, aunque algunos están ahí laborando home office. Y pues todo esto pues hace que se ingresen menos trámites, ¿no? Por eso vemos este número de 20 empresas en lo que va del primer trimestre del 2020, ¿no? Ahora, de esas 20 empresas, vean, esas siempre han sido las empresas o las modalidades más importantes del programa IMEX, que es el industrial de servicios, ahorita vamos a comentar un poco. Y de esos en particular, o sea, en el área de servicios, vamos a suponer, existen alrededor de unas 20 tipos de empresas de servicios o tipos de servicios, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que son de almacenaje, distribución, temas que tienen que ver con reparación, retrabajo, temas de bordado, temas de software, aspectos relacionados con el reciclaje, mercancías que se trabajan en su mismo estado. Existe un catálogo, ¿no? Vamos a ver ese catálogo ahí brevemente, pero de ese listado, solamente 60 tienen el tema de reparación, retrabajo o en el caso de mantenimiento de mercancías, que ese es el que nos interesa. Ahora, cabe mencionar que hay empresas IMEX que adicional al programa tienen una certificación en materia de IBJEPS. Ustedes deben de saber que a partir del 1 de enero del 2015, pues este régimen temporal que utilizan las empresas IMEX,
para elaborar, transformar o reparar, pues se empezó a gravar con el impuesto al valor agregado y con el impuesto especial sobre producción y servicios. Y bueno, pues en el caso de la ley del IVA y la ley del IEPS, tienen contemplado ahí en sus artículos respectivamente el 28A y el 15A, pues que los operadores del comercio exterior, en este caso las maquiladoras, puedan acceder a una certificación. Bueno, esa certificación pues te da ciertos beneficios, dentro de los cuales está, en términos de esta regla que les puse ahí, las 3310 de las reglas y criterios en materia aduanera por parte de la reglas y criterios en materia de comercio exterior por parte de la Secretaría de Economía, pues les da un beneficio que consiste en que no tienen que gestionar una modalidad de servicios, siempre y cuando pues importen mercancías, en este caso sensibles, que ese término está relacionado con la autorización para importar sensibles, ¿no? Entonces, soy una empresa IMEX certificada en materia de IBGEPS y adicionalmente cuento con autorización especial, por ejemplo, que es la ficha de trámite 118 para autorizaciones sensibles, no estoy obligado a tramitar un registro de modalidad de servicios del programa IMEX. ¿Qué quiero decir con eso? Es que hay empresas que, como están certificadas, no tienen que hacer ese trámite adicional y por lo tanto pues es un beneficio. Lo contrario es que aquellas que no están certificadas pues tienen que hacer ese trámite y por eso tenemos ese número ahí de 60 empresas, ¿no? Que parecen pocas, ¿no? Pero puede ser que hay empresas que realizan servicios de reparación, servicios de retrabajo y mantenimiento, pero son certificados. Pues aquí les pongo un listado para que vean todos los tipos de servicios que existen bajo la modalidad que ofrece este programa IMEX y me concentro, ahorita vamos a platicar en el tema de reparación, retrabajo o mantenimiento de mercancías. Pero esto es para que se den una idea de los tipos de servicios que ofrece este programa. Bueno, este es un criterio que a mí me parece interesante. A veces esto pues es un tema sumamente importante, sobre todo cuando es una empresa que tiene un programa IMEX de la modalidad de industrial y de servicio. Entonces, este criterio, que a veces son muy arcaicos, ¿no? Pero que siguen conteniendo puntos importantes y a veces ahora sí que guardarlos en el baúl de los recuerdos, ¿no? Porque no falta ahí algún cliente que realice un tipo de operación y sacas una circular ya ahí muy vintage, ¿no? Entonces, este punto es importante porque aquí lo que trata es de que cuando tú vas a hacer una importación y esas mercancías las vas a someter a modalidad de servicio, pues tienes que declarar un identificador, que es el identificador MS. Entonces aquí lo que te dice es que si es una empresa industrial y que adicionalmente tiene el servicio, pues no necesariamente tiene que declarar ese identificador MS, ¿no? Entonces esto es importante porque son algunos aspectos que nos pueden servir en el futuro, sobre todo en temas de facultades de comprobación. Bueno, ya vamos a entrar en materia, ya vimos ahora sí que los números en cuanto a las empresas, ¿no? Las que están autorizadas de manera general y específicamente de servicios y de las de reparación, en este caso, o remanufactura. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que vamos a estar viendo es el programa IMEX, pero con base en este nuevo tratado. Entonces, primero lo que debemos de tener en cuenta es que el programa IMEX es un programa de diferimiento de arancel, al igual que otros regímenes aduaneros, es decir, es un régimen suspensivo, en principio, de impuestos de importación. ¿Por qué se le llama suspensivo? Bueno, pues porque tienes la opción de que cuando importas esa mercancía, puedes no pagar al momento de la introducción lo que es el impuesto general de importación. Pues por eso es suspensivo. Recordemos que el programa IMEX dice que sobre todo relacionarlo con el Telecan, ¿no? Señala que si una mercancía no originaria se importa a México, te dice debe de pagar impuestos.
Pero si esa mercancía, por ejemplo, proveniente de China, se elabora, se transforma en México y posteriormente la exporto a China, no estoy obligado al pago de los impuestos. El pago se encuentra obligado uno cuando, en este caso, importas eh, de, del extranjero, ¿no? De un país no originario y lo exportas en un momento dado o sea, lo retornas, en este caso, a Estados Unidos o Canadá. Entonces, esta cuestión pues es muy importante tenerla en cuenta porque se mantienen los programas de diferimiento de arancel en este nuevo tratado, ¿no? Ya evolucionado, considerado como uno de un tratado de cuarta generación. Entonces, aquí la parte interesante es que todo esto va a quedar regulado en el capítulo 2.5. El capítulo 2.5, anteriormente, por ejemplo, lo que viene siendo la parte de los programas de diferimiento de aranceles, escuchábamos hablar mucho de un artículo que era el 303 del Telecán. Bueno, pues el 303 del Telecán, ahora vamos a empezar a hablar de lo que es el capítulo 2, del capítulo 2, en particular en el artículo 2.5. Entonces vamos a hablar del artículo 2.5. Entonces, esto, pues para los que están egresando, para los analistas, ¿no? Que estamos en ese tema, pues que ya lo traemos ahí un poco trabajado, el tema del 303 Telecam, pues bueno, se va a repetir ahora en este nuevo tratado, ¿no? Entonces se conserva el esquema de los programas de diferimiento de arancel. Vamos a continuar. Esto es lo que les platicaba hace un momento, ¿no? Que es una empresa certificada. Las empresas certificadas son aquellas que cuentan con el registro de esquema de certificación de empresas para efectos de IBJEPS y que tienen autorizadas las mercancías sensibles del anexo 2. Solamente un recordatorio, ¿cuáles son las mercancías sensibles del anexo 2? Pues son las del acero, las del textil, las del aluminio. En el caso del azúcar, ¿no? Tenemos algunos desperdicios de metal, de cobre, níquel, estaño y adicionalmente tabaco y sus sucedáneos. O sea, es todo lo que viene en el anexo 2 es considerado como mercancía sensible, porque hay mercancías al amparo del programa IMEX que se encuentran restringidas, que serán las que están en el anexo 1, donde está, en el caso del azúcar, ciertas fracciones del capítulo 17, está lo que son los neumáticos, y lo que viene siendo se llama el alcohol etílico y también los artículos de prendería, ¿no? Entonces, esa parte está en el anexo 1, esos se encuentran restringidos, no los puedes importar temporalmente. Okay. Bueno, entonces aquí tenemos las modalidades del programa, solamente así un genérico. En el caso de las controladoras, solamente hay 2 controladoras en México, y eso lo pueden revisar ahí en el directorio de, de la Secretaría de Economía, en el que da a conocer las autorizaciones de los tipos de modalidades, y solamente hay 2, y las 2, bueno, hay unas que están en el caso de Juárez, que son las principales. Estamos hablando de Delphi y APTIP, son las únicas 2. Casos de la industrial, que es la clásica, ¿no? Las que tienen elaboración, transformación y reparación, o sea, es la modalidad por excelencia que toda empresa IMEX tiene. Tenemos las de servicios, que ya vimos los servicios que se manejan, ¿no? Al amparo del programa, y que aquí, bueno, pues aquí la parte importante es que la mercancía, como no sufre un proceso de transformación grande, pues se considera que está en su mismo estado. No estamos hablando, por ejemplo, del armado de kits, del lavado, del cortado, del pintado, en el caso de algún proceso mínimo, alguna mezcla, ¿no? Entonces, o el tema de lo que comentábamos, la reparación. Luego tenemos el caso de los albergues, que son empresas tipo shelter mexicanas, ¿no? Pero el albergue no es el shelter, o sea, es como un similar, porque el albergue estamos hablando de empresas 100% mexicanas, y luego tenemos las modalidades de terciarización, que la verdad en este caso pues hay muy pocas, ¿no? En el caso de México ya vimos las cifras hace un momento. Luego tenemos el caso de la operación de manufactura o maquila, o sea,
vemos los conceptos, ¿no? Porque, o sea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una empresa manufacturera y una empresa maquiladora? O sea, la similitud, pues es que las dos cuentan con un programa IMEX. Sin embargo, a veces para efectos fiscales sí hay una distinción de que es una empresa maquiladora. Una empresa maquiladora tradicionalmente es aquella empresa que es 100% exportadora, coloquialmente a veces le llamamos maquiladoras puras, que son las que gozan de ciertos beneficios fiscales, como puede ser el del 181 de la ley del impuesto sobre la renta. Y luego, bueno, pues tenemos en el caso de las empresas manufactureras, que si hacemos una retrospectiva de hace algún tiempo, podemos concebir que son aquellas empresas que tienen un programa de PITEX, que se denominaba programa para la importación temporal de productos de exportación, ¿no? Entonces eran los famosos PITEX, ¿no? Que son las manufactureras actualmente. Bueno, estas empresas pues evidentemente se dedican a lo que viene siendo ya sea un proceso industrial, un proceso de servicio que tenga que ver destinado pues a la elaboración, transformación o reparación de mercancías, ¿no? Entonces, dentro del esquema de reparación, aquí ya estamos entrando en materia, tiene que ver la parte del desensamble, la parte de recuperación de materiales, el recondicionamiento o la remanufactura. Es decir, imagínense, les voy a poner un ejemplo, hay una empresa que se dedica a importar temporalmente productos para reparación, como puede ser una aspiradora, puede ser una, eh, eh, una computadora, ¿no? Sobre todo las laptops, puede ser aparatos de DVDs o Blu-rays, todo lo que son artículos electrónicos, puede ser también electrodomésticos, algún otro tipo de electrodoméstico, ¿no? Entonces, aquí imagínense que van a importar temporalmente esta mercancía para un proceso de desensamble. Es decir, solamente va a ser importada para eliminar ciertos componentes y los componentes que bien tienen una utilidad, pues entonces en ese caso se separa. Entonces, toda esa hay empresas que solamente van a hacer el puro desensamble, hay otras empresas que aparte del desensamble pueden hacer la recuperación del material, o sea, puedo ver cuáles son las partes que sí funcionan. Hay empresas que importan, por ejemplo, no sé, hasta controles, en el caso de licuadoras, o sea, lo que menos piensen que mandan a reparar. Por ejemplo, en el caso de los motores, hay una empresa que importa estos motores de Kia para someterlos a un proceso de reparación. Hay otra que importa ahí productos, por ejemplo, eh, de lo que vienen siendo los frenos o los calipers de los vehículos para frenar, ¿no? Que los importan para efectos de reparación o hacer un nuevo producto. Entonces, puede ser que sea un tema de reacondicionamiento, es decir, pues importo el producto y sabes que es la televisión que no encendía, pues ya nomás le cambiamos una, no sé, alguna parte, algún componente, soldamos por aquí o ya le pegamos por acá, entonces, se reacondicionó. Es el mismo producto, simplemente eh, se reparó, ¿no? Y en el caso de la remanufactura, pues ahí ya estamos hablando de procesos un poco más complejos, en donde se desarma el producto, se recuperan los materiales y a lo mejor de 3 televisiones hago una. O sea, de las 3 partes, hago una sola televisión. Entonces, todos esos componentes que pues ya no van a ser reutilizados, ¿no? Pues los voy a mandar al scrap o al desperdicio, ¿no? Entonces, este es un tema que la verdad es muy utilizado, sobre todo por los productos que se venden en el mercado. No sé si han visto cuando dicen reparado, refurbished, algunos productos, ¿no? Que te dicen, ¿sabes qué? Pues te estoy dando la misma garantía de un producto como si fuese como si nunca se haya sometido a un proceso de reparación. O sea, es decir, estoy dando la misma garantía como un producto
nuevo, ¿no? O sea, el otro también está nuevo, pero quiere decir que fue sometido a un proceso de reparación, ¿ok? Bueno, entonces aquí es lo que les acabo de comentar, el proceso de desensamble, la parte de recuperación de materiales, que ahí sí seleccionando los componentes que sí tienen una utilidad. Por ejemplo, hay empresas que importan temporalmente, por ejemplo, cables, y esos cables, pues lo único que hacen es recuperar ya sea el cobre o en el caso del aluminio, ¿no? O sea, hay varios usos que se le pueden, en este caso, dar con posterioridad. El tema de recondicionamiento, que ya lo comentamos hace un momento, y la parte de remanufactura, que es realizar un producto totalmente nuevo con los componentes que en un momento dado fueron recuperados. Bueno, entonces esta cuestión que les acabo de dar un panorama así general, pues tiene trascendencia con el caso del TEMEC, de este nuevo tratado, ¿no? Porque resulta ser que hay un apartado en particular que trata sobre las mercancías reimportadas después de ser sometidas a un proceso de reparación o alteración. Y aquí este tema se subdivide eh, básicamente en dos. El primero de ellos, estamos hablando de cuando una empresa manda a reparar ciertos productos al extranjero. Entonces, imagínense que la empresa que está aquí en México, pues utiliza cierta maquinaria y se descompone y que ustedes saben que a veces hay máquinas, hay activos que cuestan pues bastante dinero y eh, o simplemente pues, tienes una garantía del fabricante o de una empresa que es la que te provee el servicio de reparación y que te dice, ¿sabes qué? Pues mira, mándamela a Estados Unidos y no te va a costar la reparación. O sabes que esa empresa pues es la autorizada para la reparación y por lo tanto forzosamente la tienes que llevar con esa empresa en el extranjero. O sea, no es porque tú no quieras, sino es porque te lo exige propiamente quien le da mantenimiento, por ejemplo, a esos equipos. Entonces, de lo que se trata aquí es que vas a tener dos supuestos. El primer supuesto es que si son mercancías importadas temporalmente, pues tienes que enviarlas al extranjero bajo las operaciones con clave de paymento BEO. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque ya hay todo un procedimiento que para las reparaciones de mercancías importadas temporalmente tienen que ir con esa clave BEO. Y bueno, pues cuando son mercancías importadas o nacionalizadas de manera que son definitivas o nacionalizadas, bueno, pues en este caso se exportan temporalmente con una clave de paymento BM, ¿no? Y una vez que han sido reparadas, se regresan con una clave de paymento I1. Bueno, entonces aquí de lo que se trata es que cuando yo realice esta exportación temporal, la mercancía evidentemente va a venir reparada. Bueno, lo que te dice es que esa reparación, ese valor agregado que le pusieron en el extranjero, no está sujeto al pago del impuesto general de importación. Eso es de lo que se trata. Entonces, esto se mantiene, o sea, esto estaba establecido ya en Telecan, esto se mantiene bajo TEMEC, ¿no? Y esto es importante porque va a permitir continuar utilizando este tipo de estrategias de enviar mercancía de reparación al extranjero, ¿no? Pues así nos lo establece nuestro contrato, y después de que esa mercancía regrese a territorio nacional, pues puedo gozar de la exención de ese arancel. Entonces, ese es el primer esquema que tenemos sobre el tratamiento que debe darse a la reparación o alteración. Ahora, ¿cuál es el punto importante aquí? Sobre todo la parte que voy a declarar, y esto tiene que ver con un tema del impuesto al valor agregado. O sea, si bien es cierto, está exento del impuesto general de importación, exento del arancel, no así del impuesto al valor agregado. Por lo tanto, cuando ese producto se importe nuevamente a territorio nacional, pues está sujeto al pago del impuesto al valor agregado solamente por el monto de lo que costó la reparación
o los productos o componentes que se agregaron derivados de esa reparación. Entonces, esto ya, digo, es una práctica que se realiza en nuestro país. Aquí lo conveniente, que es el primer esquema que voy a comentar y que se mantiene en el caso del tema. Ahora, este es otro punto importante que también, bueno, pues lo contempla en este mismo artículo que estamos analizando, que es el 2.8, y tiene que ver cuando yo importo mercancías para someterlas a un proceso de reparación, incluyendo, fíjense, incluyendo lo que son las refacciones. Entonces, por ejemplo, lo utilizan algunas empresas, este caso que les digo de las licuadoras o de las aspiradoras, es una empresa que recibe, por ejemplo, de Walmart, de Target, de JCPenney, de varias empresas, las recibe en Estados Unidos. Muchas de ellas pues, compran lotes para efectos de reparar y luego pues, ellos ya una vez reparado pues los venden. Entonces, ellos, por ejemplo, como tienen una IMEX en este caso de servicio, pues lo hacen bajo su programa, no están obligados al pago de los impuestos. ¿Por qué? Porque así lo establece propiamente el tratado, que no estarán obligados al pago de impuestos. Lo ratifica actualmente el Telecan en el 303, que hoy les digo es el artículo 2.5, que ratifica que si es un proceso de servicio, no estaría sujeto al pago de los impuestos, y lo que te señala este nuevo dispositivo, pues es que sigue contemplando en el caso de las refacciones, ¿no? Entonces es algo que ya existía, ¿no? Y pues bueno, lo importante es que lo vamos a poder continuar utilizando. Aquí, este es otro esquema, aquí estamos viendo el segundo esquema, que tiene que ver con aquellos podemos decir mercancías que son consideradas como desechos o desperdicios que son recolectados, en este caso en el extranjero, en particular Estados Unidos y Canadá. Aquí les platico, les digo, esta empresa maneja lo que son el SAP, que le llaman, o los frenos de los vehículos. Ellos los recuperan de ciertas empresas de autoservicio, de partes en Estados Unidos. Y bueno, como esas mercancías fueron en un momento dado recuperadas en esos países donde fueron utilizadas, bueno, pues aquí lo que nos señala es de que esos productos que son recolectados, siempre y cuando sean utilizados para fabricación o para remanufactura, en este caso de otros productos, pues se va a considerar como un producto originario. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en la práctica? Porque a lo mejor en sí, el producto puede ser un originario, o sea, puede ser que a lo mejor haya sido chino, haya sido taiwanés, no sé, de cualquier país de Asia. Sin embargo, como ese producto fue utilizado y ya el bien fue recolectado en ese país, que es Estados Unidos, México, Canadá, pues cuando yo lo pretenda introducir, en este caso a México, pues lo voy a hacer aplicando ese tratamiento arancelado preferencial bajo, en este caso, el ECAN, ¿no? Ahora, esto se mantiene en el TEMEC, ¿no? Que esa es la parte importante. Entonces ya de antemano, pues se señala que esos bienes que son considerados como obtenidos en su totalidad o producidos enteramente, si estos son recuperados en esos países, ya sea Estados Unidos o Canadá, voy a poder continuar aplicando la preferencia. Y este también es muy utilizado por algunas empresas, ¿no? Créanme que el tema de la remanufactura, el tema de reparación, o sea, es un área de oportunidad para muchas empresas, ¿no? Ahora, hay un tema importante sobre la cuestión de los desperdicios. O sea, no debemos de
de distinguir lo que son bueno, más bien no debemos de tener como similares los desperdicios para efectos del tratado, ¿no? Y para efectos, en este caso, de lo que viene siendo la ley aduanera. La ley aduanera maneja unos conceptos de desperdicios muy particulares que sí son diferentes del tratado. O sea, el tratado, por ejemplo, aquí cuando estamos hablando de desechos y desperdicios, estamos hablando los que deriven de la producción, a los que deriven de la producción, a lo mejor pueden ser rebabas o en el caso de telas, algunos recortes, el caso del acero es igual o algún material, puede ser la parte que queda del proceso productivo y estamos hablando de mercancías usadas recolectadas, ¿no? Que hayan sido utilizadas en esos países. Ahora, a diferencia de lo que establece la ley aduanera, aquí estamos hablando de los que deriven de un proceso productivo, ¿no? Entonces, aquí igual, por ejemplo, el tema no sé, el acerrín o los pedazos de madera o retazos de tela que quedan, o la rebaba o los pedazos de metal que quedan, todo eso se considera como desperdicio. Sin embargo, adicionalmente también se consideran como desperdicio los envases y materiales de empaque, siempre y cuando se importen como un todo y derive de una importación temporal. Entonces, eso no lo menciona en el caso de los tratados. O aquellas que se encuentran obsoletas, desgastadas, inutilizables, también se consideran, en este caso, como desperdicios. Todo esto es scrap. Y las que no pueden ser utilizadas para el fin con el que fueron importadas, ¿no? Entonces, adicionalmente, por ejemplo, las certificadas en materia de IBJEPS o las del operador económico autorizado, pues tienen, se consideran como desperdicios las que sean rechazadas por control de calidad. Entonces, puede ser incluso una mercancía que aparentemente tenga una buena condición, por ejemplo, una televisión. Entonces tú la ves muy bien la televisión, pero resulta ser que no prende o que a lo mejor está dañado algún componente que no hace que cambie de canal o que es subir o bajar el volumen. Entonces, todos esos productos o bienes finales que sean rechazados por el área de calidad también se consideran desperdicios, así como los de avances tecnológicos. Entonces, es un tema que es muy interesante porque les digo, debemos de hacer esa distinción entre los desperdicios para efectos de la ley aduanera y los correspondientes con el tratado. Y aquí, esta es una novedad. Esta es una novedad porque no estaba contemplado en los otros tratados. Acuérdense que tenemos tratados de nueva generación. ¿Y cómo los identificamos, esos tratados de nueva generación? O sea, estamos hablando de los de primera generación, son los del año de los 90, ¿no? A mediados de los 90, en el caso del Telecan, que fueron de los primeros para nosotros, porque no es el primero, porque acuérdense que en el caso de México, desde los 80 ya tenía varios acuerdos de complementación económica, de alcance parcial y alcance regional al amparo de la Asociación Latinoamericana de Integración. O sea, estamos hablando de los 80. De hecho, uno de los antecedentes y creo que ejemplos que tenemos de cómo ha evolucionado los tratados son por el caso del Acuerdo de Complementación Económica con Chile número 17, ¿no? Que fue acuerdo de complementación y emigró a un tratado de libre comercio y que ahora, pues, ahora lo tenemos con la Alianza del Pacífico, en donde está pues Colombia, está Chile propiamente, ¿no? En el caso de Perú y México. Entonces ahí vemos una evolución. Estamos hablando también de los tratados de segunda generación, en donde, bueno, pues se establecen ya otros procesos de certificación, por ejemplo, ya más evolucionados que son los del 2000, en el caso del acuerdo de fortalecimiento económica con Japón, en el caso del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, donde pues ahí vemos ya que también va en este lapso de tiempo, yo creo que se va a estar dando a conocer ya la modernización que fue ya aceptada. Y luego hablamos de los tratados de tercera generación. Un tratado de tercera generación, básicamente estamos hablando
que ya otros países los tenían. O sea, me estoy refiriendo con respecto a México, ¿no? Un tratado de nueva generación es en el caso del TIPAD, que es este Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, en donde pues vemos temas nuevos, temas de anticorrupción, temas relacionados con la certificación, por ejemplo, de origen, donde se utiliza un formato muy flexible, ¿no? Porque si ya por ejemplo, en Telecan, que tenemos el formato de libre impresión es flexible en comparación con otros tratados, pues hoy en TIPAD y en TEMEC, donde se habla de que no se requiere de un formato preestablecido, pues es sumamente flexible. Bueno, entonces ese es el tratado de tercera generación. Y cuando hablamos de un tratado de cuarta generación, pues podemos decir, o a lo mejor está dentro del tercero, pero yo lo distingo como uno de cuarta generación, pues sería en el caso propiamente del TEMEC, en donde tiene capítulos que no se encuentran contemplados en ningún otro tratado, como es el caso, por ejemplo, del tema laboral. Entonces esto es muy importante porque a veces nosotros pues, tenemos que hacer un derecho comparado sobre algunos procedimientos que ya están en otros tratados, pues, para cuando vamos a aplicar, pues decimos, ok, esto ya lo aplico con este país, ¿no? Por ejemplo, en el caso del certificado flexible, digo, pues eso ya lo aplico con, con Japón bajo el TIPAC, y también tengo el otro certificado bajo el Acuerdo de Fortalecimiento Económico con Japón. Entonces, ahí vemos una distinción de lo flexible o no. Bueno, pues en este caso, el tema de la remanufactura se incorpora en lo que viene siendo este tratado, y aquí, si ustedes se fijan, viene muy delimitado. Sin embargo, bueno, pues ya estaba considerado dentro de TIPAC. Cuando hablamos de remanufacturas, de mercancías remanufacturadas, pues básicamente nos referimos a mercancías de los capítulos del 84 al 90, ¿no? Casi todos son puros activos, y de la partida 9402. Bueno, excluye de esos capítulos a estas mercancías que ustedes ven ahí, que están clasificadas en el sistema armonizado, en la 8418, 8509, 8510, 8516, 8703, o de las subpartidas 841451, 845011, de la 845012, 850811 y 851711. Entonces, esto es muy importante porque nos permite a nosotros, en este caso, cuando vamos a hablar de remanufacturas para un tema de TEMEC, pues solamente nos vamos a referir a estas mercancías que se encuentran clasificadas bajo estos capítulos o subpartidas, ¿no? Partidas o subpartidas. Entonces, esto es muy importante porque ya vimos hace un momento que yo decía, yo voy a remanufacturar bajo mi programa de diferimiento de arancel, o yo voy a remanufacturar con base en lo que establece de bienes obtenidos en su totalidad o producidos enteramente. Entonces aquí estamos hablando de una remanufactura específicamente para obtener un origen que básicamente, como les digo, se clasifican en estos capítulos, partidas y subpartidas. Entonces aquí de lo que te habla es que esa remanufactura va a estar compuesta por materiales en un momento dado recuperados, y la intención es que ese producto tenga una vida útil similar de otro que se considere en un momento dado nuevo, que también va a ser nuevo, ¿no? Pero lo que te dicen es uno que no haya sufrido un proceso de manufactura, entonces debe de tener la misma vida útil y debe de hacer las mismas funciones y debes de darle una misma garantía. Bueno, entonces aquí yo les puse listados brevemente, ¿no? Pero ya ustedes les van a hacer llegar la presentación para que ustedes la tengan ahí y la analicen con calma. Aquí les puse el listado de las mercancías. Aquí de las exceptuadas, ¿se fijan cuáles están exceptuadas? Temas de refrigeradores, electromecánicos, ahí les puse algunos ejemplos, afeitadoras, en la parte de automóviles del 8703, ¿no? Las máquinas para lavar, todos esos de aquí, los teléfonos celulares, todos esos están excluidos. O sea, no quiere decir que no los puedas importar, sí los puedes importar, pero no los vas a poder conferir origen. Eso es básicamente lo que se señala. Entonces aquí vean un material recuperado.
Recordemos que estábamos hablando del desensamble. O sea, yo importo el bien, pues evidentemente, ¿qué hago? Pues lo voy a desensamblar, lo voy a desarmar, entonces lo voy a desmontar y luego pues voy a separar todas esas partes y voy a seleccionar cuáles son las que yo requiero y que evidentemente pues sirvan, ¿no? Tengan funcionalidad, y esas son las que yo en un momento dado voy a unir a otros productos. Entonces, aquí de lo que se trata es que si estos, o sea, estos bienes, ¿no? Ya recuperados y que tienen funcionalidad, los incorporo con otro material nuevo, entonces yo voy a obtener una mercancía remanufacturada. Entonces aquí la parte importante es que yo pueda conferirle origen, ¿no? Es decir, imagínense si importan productos asiáticos, entonces llegan a México, los desensamblo, pero esos componentes los voy a utilizar para elaborar un producto de las mismas características, pues entonces ese bien lo voy a poder considerar como original. O sea, esto es la novedad porque con Telecan esto no existe ahorita. Lo que existe es las dos opciones que les dije en un inicio. Esa sería una tercera opción y que sería la novedad en este tratado. Entonces aquí, ¿qué reglas de origen voy a aplicar? Bueno, pues las que establezca el artículo, eh, el del capítulo cuarto, ¿no? El 4.2. Entonces, ¿cuáles son las reglas de origen que voy a aplicar? Bueno, pues voy a aplicar las que me establezca, por ejemplo, si hay salto arancelario, si hay valor de contenido regional, las híbridas que me pueden pedir, además del salto arancelario, el valor de contenido regional, ya sea por valor de transacción o por costo neto, si puedo aplicarle una acumulación, si puedo aplicarle un de minimis. Pues todo esto, pues lo voy a tratar de implementar si es que manejo lo que viene siendo, como les digo, el proceso de remanufactura dentro de la actividad de mi empresa, y sobre todo, bueno, pues aplicando estos beneficios del tratado. Entonces, ¿cuáles son aquí las recomendaciones? Pues revisar las reglas de origen, presentar en su defecto lo que son resoluciones anticipadas. ¿Qué son las resoluciones anticipadas? Son consultas que yo le realizo directamente a la autoridad en relación con identificar si el producto, o sea, que la autoridad me diga con base en información y documentación que yo le presente, que me diga si las mercancías son originarias y puedo gozar del tratamiento arancelado preferencial. Entonces, esto podemos decir que en el tema de consultoría es como lo in, ¿no? Es decir, se puede ofrecer los servicios de que las empresas gestionen ante la autoridad, en particular el Servicio de Administración Tributaria, quien tiene esa atribución de resolver consultas en materia de resoluciones anticipadas de los distintos tratados. O sea, las resoluciones anticipadas vienen en todos los tratados. Yo puedo consultar en materia de origen, puedo consultar en materia de clasificación arancelaria, puedo consultar en temas de valoración aduanera, son los aspectos que regulan, ¿no? Y pues este es un tema de origen muy, muy particular, ¿no? Entonces, esto es una información que obtuve directamente de la página de la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces ahí por eso ven el logo de la Secretaría de Economía, no lo hice yo, hubo recientemente unos seminarios y básicamente explica lo que les acabo de comentar yo en más láminas. Lo que pasa es que a veces ellos, por el tema de tiempo, lo tratan de sintetizar. Sin embargo, pues esto no es de verlo en una hora, ¿no? Esto hay que verlo a detalle y sobre todo para ofrecerle opciones a las empresas que realizan este tipo de actividades de reparación o de remanufactura. Entonces aquí es lo que acabamos de comentar. Y bueno, pues también el mismo esquema, ¿no? Ellos lo pusieron en 2 láminas, que es todo lo que les acabo de explicar, como les digo. Y bueno, pues hablan igual lo que les decía del tema del desensamble, del tema de someterlos a un proceso de limpieza, verificación, inspección de pruebas, o sea, que funcione el producto, y se incorpora el material recuperado en la producción de un bien remanufacturado, que ese es el que se le estaría aplicando el tratamiento, en este caso de origen, para poder
pues gozar de estos beneficios arancelarios, ¿no? Y también se establece otro esquema. Este es muy particular, que viene en la 9806, que son las operaciones especiales, que son exclusivamente para ciertos sectores, por ejemplo, de electrónico, el eléctrico, el automotriz, el de autopartes, ¿no? El de bienes de capital, metalmecánica, aeroespacial y de transporte, así como de la industria médica y equipo médico, ¿no? Incluso en lo que es la región y franja fronteriza, pues hay diferentes tipos de reparaciones, incluso viene el tema del calzado, pero aquí relacionando con este tema, pues aplicamos a la maquinaria o de vehículos usados u otras similares. Entonces, aquí esos registros también son muy importantes, que si soy una empresa IMEX, puedo acceder a ellos, y a veces lo que se suscita mucho es que empresas, pues evidentemente, pues la verdad, lo que buscan es gozar de ciertos beneficios y no pagar tantos impuestos. Entonces, esa es otra opción que ya se mantiene dentro de las reglas y criterios por parte de la Secretaría de Economía. Entonces, utilizar una fracción de operaciones especiales de la 9806 para poder importar y no estar sujeto, pues, al pago de impuestos de importación. Aquí, evidentemente, el IVA es otra cosa. Estamos hablando únicamente de impuestos de importación. Y eso también, pues, hay que verlo relacionado con, sobre todo, o sea, una cosa es cuando nosotros hacemos un proceso de reparación, en el caso de México, pero ese producto va a exportarse a otro país, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá, y también debemos de analizar ese tratamiento en esos otros países, ¿no? Entonces, estos son algunos de los temas que quise platicar el día de hoy. La verdad que solamente me quise concentrar en este. Hay otros muy particulares, como les decía, el de las reglas de origen. En el caso, por ejemplo, de los procedimientos de certificación, a mí cuando me preguntan cuáles son los capítulos más importantes para las empresas CIMEX, de manera muy particular, pues yo les sugiero que estudien el capítulo segundo, que es el de tratamiento nacional, en el caso del capítulo cuarto y el capítulo sexto, que son los temas de reglas de origen. En el caso del capítulo, por ejemplo, del quinto, que también, bueno, pues son temas relacionados con los procesos de certificación, y que eso igual, si en un futuro me invita de nuevo Adolfo, pues seguramente vamos a abordar este tema. Voy a revisar aquí si existen algunas preguntas. Déjenme, vamos a ver el chat. No sé si hay si alguien tiene algún interrogante que podamos brevemente comentar. Si no, aquí en el chat les voy a dejar mi correo personal, TLC Asociados, TLC Asociados, o el de tlc@tlcasociados.com.mx, con sus correos. El correo de Adolfo también, ¿no? Se pueden dirigir ahí con Adolfo, y ya me los hace llegar. No sé si puedan, a ver, okay. Por ejemplo, aquí Arturo lo que pregunta, de Alfa Industry, dice: una mercancía remanufacturada forzosamente tiene que tener una parte de materiales recuperados y nuevos, o pueden ser todos recuperados. Ojo, si estamos hablando de los procesos que comentamos, por ejemplo, que es el que viene del 307 actualmente, el Telecan, en el caso del proceso de servicio, que es el que maneja el programa IMEX, o en ese caso de las operaciones especiales de la 9806, no es necesario. Pero si estamos hablando, porque yo puedo importar un producto, acuérdense que yo puedo importar un producto y a lo mejor importo de otro país componentes nuevos, pero son originarios. Entonces esos componentes
nuevos que son originarios, pues no voy a hacer el producto originario porque es de servicio, ¿no? Pero si lo que yo pretendo en un momento dado es que esa mercancía sea originaria, entonces me debo de apegar exclusivamente a lo que establece este capítulo cuarto para el tratamiento arancelario preferencial de mercancías remanufacturadas. Solamente si quiero gozar de ese beneficio. Va a haber muchas empresas, como por ejemplo esta que les digo, que ni siquiera vayan a optar por el que sean mercancías originarias, porque dicen, no, pues mis mercancías de todas maneras no pagan impuestos porque yo lo hago bajo la modalidad de servicio y no soy sujeto al pago del impuesto general de importación. Entonces, pues ahí pues la mercancía sigue siendo, en este caso, un originario. Entonces, esto que es una muy buena pregunta, no necesariamente, Arturo, estaría obligado a incorporar estos productos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una empresa que se dedica a temas de almacenaje y distribución, que es un tipo de servicio, que es el MS01, todo lo que es, eso es una IMEX, que son unas IMEX muy importantes porque sobre todo apoyan a las empresas cuando no tienen espacios para tener inventario de mercancías y los mandan a lo que vienen siendo estos IMEX de servicio de almacenaje, ¿no? Que también son muy importantes. Ahí el tema de los virtuales, que también en otra ocasión podemos comentar. Entonces, pues les dejo mis correos. No sé, o igual si pueden abrir el micrófono y si tienen alguna duda. Si no, pues estaría dando las gracias particular a Adolfo por la invitación que nos hizo la Universidad de Anáhuac, obviamente a todos los directivos que pudieron hacer estos posibles, también a los técnicos que muy amablemente nos atendieron, y bueno, pues también a nombre de Grupo Hoteles Asociados, de nuestro presidente Octavio Latorre y nuestra VP Daniela Martínez, pues agradecemos siempre el espacio y poder comentar, como les digo, temas sobre todo de actualidad que les pueden servir a los que ya están ahorita en su posgrado o los que están, en este caso, por salir, ¿no? Creo que estamos en años, desde el año pasado, ¿no? Por eso dije años, ¿no? En plural, desde el año pasado y este año con algunos eventos históricos en materias de aduanas y también en materia de salud, ¿no? Pero creo yo que estos temas pues les pueden ser de mucha utilidad, sobre todo en Querétaro, pues que hay bastantes empresas maquiladoras de todo tipo, ¿no? ¿Okay? Bueno, pues sí les compartimos la presentación. La presentación ya se las envié a los directivos, entonces estoy seguro que se las van a compartir, ¿no? Dice aquí brevemente, dice, si se manda una mercancía a reparar por garantía, la base gravable del IVA es solo el costo pagado por la reparación. ¿Qué pasa si no se cobró ese costo por ser parte de una garantía? Bueno, esta parte es importante, porque te voy a explicar algo. La ley es muy clara en decirte que declares el valor de las materias primas, el costo de la reparación. Entonces, el hecho de que no pagues impuesto o que no esté sujeto a un pago, a una contraprestación, o sea, no significa que las mercancías no tengan un valor. O sea, es como decirte, oye, traigo un vehículo o traigo esta mercancía y me la regaló mi proveedor. Evidentemente, aun cuando te la haya regalado, aun cuando te la haya cobrado, pues tiene un valor. Entonces, habría que solicitarle, en este caso, al proveedor que efectuó la reparación, cuánto sería el costo de esos materias, de esos componentes que incorporó. Pero lo que sí te digo es, y eso lo puedes checar en el manual
de validación de operaciones de comercio exterior, que es en su versión 8.3, en donde te dice que solamente las operaciones con clave de pedimento I1 sí es factible dejar el valor aduana, en este caso, en cero, solamente esas operaciones. Por alguna razón, no se ha incorporado en lo que vienen siendo los pedimentos con clave BO, pero en las que son clave de pedimento BM y que regresan con I1, sí es factible. Y bueno, pues eso es ahora sí que como extraoficial, ¿no? Porque le digo, está en el manual de operaciones del BOCE, la versión 8.3, ¿no? Igual y si me mandas un correo, te hago llegar el manual con gusto. Pues ahí mira, tienes bastantes que quieren que les compartas la presentación. Pues muchísimas gracias, Adolfo. Estamos en comunicación y no sé si quieras comentar algo. Yo no te escucho, ¿eh? No lo escuchamos a lo mejor Rodrigo te puede llevar ahí tu micrófono, pero No se escucha tu audio, Adolfo. ¿Por acá? Ya, adelante. Okay. Ahora sí, perdón. Pues más que nada, Ricardo, agradecerte el que estuvieras con nosotros el día de hoy y compartir esta temática. Las puertas de la Universidad Anáhuac están abiertas y claro que con todo gusto les compartiremos la presentación a los presentes. Y pues muchas gracias. Estamos en contacto y gracias a todos por participar en esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, seguimos en contacto. Saludos a todos. Saludos, Rodrigo, y saludos, Sol. Muchas gracias desde Auder. Saludos, bye. Luego, bye. Muchas gracias, Adolfo y Ricardo, y a todos que tengan excelente tarde.